acá. Laura Sobredo es médica, especialista en psiquiatría y psicoanalista, es presidenta honoraria del capítulo de salud mental de las mujeres de APSA, fue jefa de trabajos prácticos del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA, dirigió el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, durante 2020 y 2022. Y Silvina Mazaira es médica, especialista en psiquiatría, médica de planta de la Unidad de Internación de Mujeres del Hospital Alvear, docente del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA, y presidenta honoraria del capítulo de Salud Mental de las Mujeres de APSA y miembro del grupo de trabajo perinatal de APSA. Y van a hablar de afecciones prevalentes en la salud mental de las mujeres, cultura o moléculas. Bueno, las escuchamos. Adelante, Silvina. Bueno, ahí les comparto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Miriam y Lili queridas. Tenemos el gusto de estar acá y compartir con ustedes una presentación que surgió a partir de una presentación que hicimos con Laura en el capítulo de Salud Mental de las Mujeres de APSA, pensando en esto de los trastornos mentales que son prevalentes en mujeres y en el país de la grieta, en estas situaciones de si son las moléculas o es la cultura lo que marca las diferencias. Bueno, este es un trabajo que publicaron acá en la revista Vertex en el año 2018, el grupo de Juan Carlos Estañaro, que se hizo un estudio epidemiológico de salud mental en la población en la República Argentina, y lo que obtuvieron fue que de los trastornos mentales, los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo eran los más prevalentes. Fíjense, 16,4% los trastornos de ansiedad y 12,3% los trastornos del estado de ánimo. Y dentro de esto, las mujeres tenían también más posibilidades de presentar trastornos de ansiedad específicamente y trastornos del estado de ánimo también. Este es una diapo, digamos, de datos foráneos, en donde se ve que las posibilidades de tener trastornos de ansiedad, que es lo que nos interesa acá, o trastornos, por ejemplo, de depresión mayor, fíjense la diferencia entre las mujeres, que son el azul oscuro, y los varones, donde claramente se ve que la posibilidad, la prevalencia es bastante más alta, tanto de trastornos de ansiedad como de episodios depresivos en mujeres. Por otro lado, siempre sucede, bueno, pasó también en el estudio este que les mostraba de Argentina, la cuestión de los trastornos del control de los impulsos o de sustancias son más prevalentes en la población masculina. Algunos factores, fíjense que estos de la APA, de riesgo en las mujeres, ya se mencionan como la posibilidad de menores ingresos económicos, ser víctima de violencia, ocuparse de las tareas de cuidado, son factores que de alguna manera también influyen en que las mujeres tengamos un poco mayor de riesgo de tener trastornos de ansiedad o desarrollar trastornos del estado de ánimo. Este trabajo me pareció muy interesante porque se hacía la pregunta justamente de por qué la depresión es más común entre las mujeres que entre los varones, ¿no? Y acá en esta parte, que es en este panel, ponen diferentes líneas como de investigación y de hipótesis, ¿no? Una, por ejemplo, lo biológico, la susceptibilidad biológica diferente, hablando de la genética, la cuestión epigenética, las hormonas o la respuesta al estrés. Otra posibilidad es lo psicológico, digamos, producto también de lo biológico y de la interacción con el ambiente, ¿no? Acá en lo que ellos hablan de la cuestión ambiental o micronivel, digamos, que tiene que ver con la posibilidad del abuso o de sufrir violencia, ¿no? O de situaciones en las que las mujeres están expuestas a situaciones estresantes, y a la cuestión de la cultura. De lo que yo voy a mencionar una de las posibilidades, una de las líneas de diferencia que tiene que ver con lo biológico y con lo hormonal, ¿sí? A su vez, además de esta cuestión de la etiología y de por qué,
vemos que también en lo sintomático hay una diferencia entre lo que presentan las mujeres y lo que presentan los varones. Los síntomas atípicos son más frecuentes, la hiperfagia, la hipersomnia, y síntomas somáticos, bueno, como hablaba antes Lili, la fatiga en realidad es bastante en esta pospandemia universalizada, pero la baja energía, el dolor y la comorbilidad con otros trastornos, como decíamos anteriormente, los varones con abuso de sustancias o cuestión de los impulsos. Las mujeres además tienen esta cuestión propia del ciclo sexual y la depresión y ansiedad en el periparto, ¿no? O de la posibilidad de reactualización de traumas anteriores. Esto se vio, nosotros hicimos un trabajo en nuestro hospital y vimos que comparamos nuestra población pre y post pandemia y vimos que las mujeres de la pandemia, las que teníamos internadas en la pandemia, referían con más frecuencia que las que se habían internado en un lapso igual de tiempo, pero anterior a la pandemia, referían con más frecuencia la cuestión del abuso. No creemos en realidad que sea una diferencia poblacional, sino que en realidad nos lo cuentan más ahora y posiblemente toda esta cuestión de la pandemia y todo el aislamiento produjo una reactualización de un trauma anterior, ¿no? Y bueno, y la cuestión genética también, de este tema yo no lo voy a mencionar, pero que los genes no están aislados, sino que también sufren las modificaciones del ambiente. Pensando en las hormonas, en la cuestión de las hormonas sexuales, lo hormonal, las hormonas modulan diferentes sistemas de neurotransmisión y afectan la sensibilidad a las influencias ambientales durante el desarrollo. En las mujeres esto es muy notable en las etapas de transición hormonal, donde en estas fluctuaciones hay grupos de mujeres que podrían ser más sensibles justamente a estos cambios y son los momentos de transición donde pueden ocurrir este tipo de depresiones, por ejemplo, en la transición de la pubertad o en el periparto o en la menopausia. A su vez, en las mujeres, cuando se desarrollan el desarrollo temprano, se relaciona con mayores tasas y mayor severidad de psicopatologías, porque se ve que en realidad antes de la pubertad y luego de la menopausia no hay tanta diferencia en la respuesta al estrés y en la cuestión de en las prevalencias de depresión. En la niñez sí sigue sosteniendo la diferencia de prevalencia en la vejez. Los varones presentan una mayor respuesta con mayor actividad del eje hipotálamo hipófiso adrenal y mayores respuestas agresivas frente a la injuria. Y en la mujer esta respuesta al estrés está condicionada y varía de acuerdo a como decíamos, a la fase del ciclo sexual, así usan o no usan anticonceptivos, al embarazo y a la posmenopáusica. Vemos que los estrógenos atenúan la respuesta adrenérgica y pueden afectar al eje. Y hay una hipótesis como todo, no hay una explicación única para todo, pero una hipótesis evolucionista en la cual se sostiene que las mujeres podrían tener una menor respuesta al estrés como un efecto, digamos, protector del feto en el caso de que la mujer sufra un estrés durante el embarazo para protegerlo de ese estrés materno. Bueno, las chicas, las mujeres adolescentes, sabemos que están más expuestas a factores estresantes y son más susceptibles que los varones, justamente por lo cultural y por las posibilidades de situaciones de abuso, ¿no? En la adultez sabemos que el trabajo remunerado es un factor protector en mujeres que no tienen hijos, un factor protector en relación al estrés. Cuando tienen hijos, el trabajo es un factor que genera más estrés por la multiplicidad de los roles, y la cuestión de la falta del apoyo social también pareciera ser más determinante en las mujeres que en los varones. Con respecto a los esteroides y a su impacto en el cerebro, sabemos que en el cerebro la enzima aromatasa transforma la testosterona en metabolitos estrogénicos, se expresa en el hipocampo y está involucrada en la plasticidad de las neuronas con un efecto neuroprotector y sabemos que aumenta su expresión luego de una injuria. Los esteroides que se sintetizan y se producen en el cerebro son los llamados actualmente neuroesteroides. Esto de la balcanización del sistema endocrino es porque se vio que el cerebro
se considera como un órgano endocrino, y como que, digamos, y no se pensaba así anteriormente, pero actualmente sí. El mecanismo de acción es mediante unión a receptores específicos que requieren cofactores y estimulan la síntesis proteica, como sabemos que como lo hacen los tejidos periféricos, y sabemos que la síntesis proteica requiere semanas, pero se detectaron que los neuroesteroides también provocan efectos inmediatos. Entonces, además de esos efectos mediados por la unión a esos receptores nucleares, también hay receptores de membrana plasmática que utilizan cascadas de segundos mensajeros, fosforilación de proteínas, y modifican la actividad sináptica, modifican la densidad de espinas dendríticas o estimulan la transcripción genética a través del CREB. No son tan conocidos como los anteriores, los efectos rápidos de los estrógenos, pero se ve que tienen efecto también en la consolidación de la memoria, en el hipocampo y en la amígdala. Estos justamente son múltiples mecanismos, receptores nucleares y de membrana, producen modulación alostérica de otros receptores, como por ejemplo el GABA-A, el 5-HT3, NMDA, AMPA, glicina, o nicotínicos de la acetilcolina, y también se vio que tienen efectos antioxidantes que no requieren la unión a receptores, con lo cual se postula que por ese mecanismo tienen efecto neuroprotector. Yo quería mencionar una de las hipótesis en relación a la depresión, como también señaló Miriam. Hay muchas posibilidades y muchas hipótesis en relación a la depresión. Esta teoría GABAérgica postula que hay cuadros depresivos que ocurrirían cuando se altera el equilibrio normal entre la inhibición producida por el GABA y la activación glutamatérgica, a expensas de una disminución de la inhibición GABAérgica. Estos neuroesteroides que mencionábamos anteriormente, como por ejemplo la alopregnanolona, que se produce por el metabolismo de la progesterona, aumenta el tiempo de apertura del canal de cloro del receptor GABA, aumenta la corriente inhibitoria de la postsinapsis y promueve la expresión en la membrana de este tipo de receptores. Esta teoría está especialmente estudiada en el mecanismo de la depresión puerperal. Se postula que durante el embarazo aumenta la concentración de los neuroesteroides y que caen abruptamente luego del parto. Es así que se aprobó, la FDA y aprobó la brexanolona como un análogo de la alopregnanolona que se utiliza específicamente para el tratamiento de la depresión en el posparto. Bueno, esto es un trabajo, fíjense que es viejo, pero que salió de acá, de Argentina, del Laboratorio de Bioquímica de Robertis, que postulaba que tanto la progesterona como los estrógenos ejercían una acción neuroprotectora y mielinizante. Esta tablita es del trabajo que les mencioné anteriormente, en donde proponen diferentes tipos de depresión relacionadas con el género. Entonces, en las depresiones en la niñez, antes de la pubertad, la relación entre mujeres y varones es más o menos la misma. Cuando aparece luego de la pubertad, en la adolescencia, ya la relación entre mujeres y varones es de un 2-1, ¿sí? Debido a factores interpersonales, a cuestiones propias de la personalidad y a la influencia de las hormonas sexuales. Estas son depresiones que son específicas de las mujeres, como por ejemplo el trastorno disfórico premenstrual, la cuestión del periparto, la depresión antenatal y la depresión posparto, y la depresión que ocurre en la transición perimenopáusica. Específicamente en este grupo de mujeres que son tan sensibles a los cambios de carga hormonal. Y cuando hablamos de tipos sintomáticos de depresión, la depresión atípica o con síntomas neurovegetativos, con hipoactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal, la relación entre mujeres y varones es de 2 a 4/1. O sea, son subtipos de depresión diferenciadas por el género.
Empezando el paso hacia lo que va a comentar Laura, sabemos que la violencia contra las mujeres, esto también lo mencionó en su presentación Mariel, las mujeres con el abuso sexual infantil o maltrato, ella hablaba de la modificación de la enzima MAO, ¿no? Fíjense que cuando hay abuso sexual infantil, maltrato o falta de cuidado, se producen alteraciones en la respuesta endocrina al estrés, disfunción en los procesos autoinmunes, cambios cerebrales estructurales y funcionales, y efectos epigenéticos, ¿no? Como disminución en la longitud de la telomerasa y alteración de la metilación del ADN en ambos sexos. Las mujeres presentan mayor prevalencia de abuso y eso podría explicar la mayor prevalencia de depresión, ansiedad y estrés postraumático luego de la pubertad. Y sabemos que la violencia de género es un fenómeno muy, muy amplio y muy abarcativo, y la OMS publica estos datos de que el 30% de las mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia perpetrada por sus parejas. Para ir concluyendo, vemos que es como un círculo que se va retroalimentando. Por ejemplo, podemos entrar por acá, la cultura produce situaciones que son estresantes, se produce una respuesta hormonal que tiene impacto en el sistema nervioso central, que modifica las conductas, y esta modificación de las conductas también impacta y puede perpetuar o no cuestiones culturales. Bueno, le doy el paso a mi compañera, a Laura. Muchas gracias. Buen día. Bueno, una alegría enorme esta invitación y poder compartir con ustedes hoy acá. Vamos a ver, como decía Silvina, esta presentación empezó hace tiempo en conversaciones y en una presentación en el capítulo, si logramos que nos salga, no el país de la grieta, doctora Mazaira, lo voy a decir en público, pero sí algunas ideas que vayan como creándole capas a otras, que es un modo de pensar estas cuestiones que venimos compartiendo con Silvina hace rato. Bueno, hice algo mal, cosa que a veces me pasa. Pocas veces. Bueno, repito algunos datos de los que Silvina venía hablando. Estos que van a ver acá específicamente son distintos porque son los datos tradicionales de Organización Mundial de la Salud, y Silvi trajo los datos de Argentina con el estudio que apareció en Vertex hace unos años. En este hueco, digo, agradezco la maravilla de la organización de estas jornadas. Bueno, ahora sí, entonces. Los viejos datos tradicionales de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? 2 veces más frecuente la depresión unipolar, casi acercándose a algo parecido al doble, la depresión mayor en varones que en mujeres. La causa, las lesiones autoinfligidas como modos de suicidio, la segunda causa de muerte en el año 2015 a nivel mundial. La principal causa de trastorno por estrés postraumático en las mujeres es el abuso sexual. Yo voy a hablar, no me gusta anunciar de lo que voy a decir, pero voy a hablar un poquito de violencia contra las mujeres y después de desigualdad. Este es un artículo simple, medio nuevo, que me gustó el título, que lo pongo para dejarlo acá ofrecido para quien lo quiera leer. Es un grupo de trabajo de una universidad romana. Me pareció interesante el título, que viene a la última imagen que mostraba Silvina, ¿no? Una espiral de abuso, depresión y victimización. Le llaman violencia, en inglés le suelen llamar violencia por parte de los compañeros íntimos. El nombre que solemos usar en Latinoamérica es la violencia doméstica. Y dice estas cosas súper interesantes, ¿no? La presencia de violencia doméstica exacerba los problemas de salud mental existentes, produce problemas de salud mental y psicopatología, dicen los autores. Y también tener presente que las personas con psicopatología grave o con problemáticas complejas de salud mental están más expuestas a sufrir violencia doméstica. Es decir, todas nuestras pacientes mujeres, les hayamos preguntado o no, nos los hayan contado o no, están más expuestas a sufrir violencia en las relaciones íntimas, en las relaciones interpersonales, esa violencia alargada, extensa, en la que se construyen muchas veces nuestros vínculos. Todas nuestras pacientes están más expuestas a esto también. Nombran en ese mismo terreno algo que Silvina venía mencionando también,
se les llama también los noviazgos violentos, no me gusta el título, pero quizás sí pensar en la violencia en las relaciones amorosas adolescentes. La alta frecuencia de exposición a las violencias de las mujeres embarazadas, en las situaciones de violencia doméstica, tanto las muestras de autonomía de las mujeres como los embarazos son momentos de desencadenamiento de situaciones graves de violencia doméstica. Y se nombró varias veces, importante volver a tenerlo presente, la peoría de estas situaciones que ha provocado el encierro en pandemia, ¿no? Digamos, una situación de violencia adentro de la casa sin poder salir para buscar ayuda o escaparse, no hace falta aclarar mucho. Algunos números de Organización Mundial de la Salud, esto es un poquito más nuevo, es uno de esos estudios extensos, cuando uno empieza a leer cómo se construyen los números, bueno, cuesta un poco más apegarse demasiado a ellos, pero entiendo que tienen un valor, por eso los muestro. Un larguísimo relevamiento de la Organización Mundial de la Salud entre el 18 y que se publica apenas iniciada la pandemia, para el norte ya iniciada hace un tiempo. 1 de cada 4 mujeres en nuestra región ha sufrido algún hecho de violencia doméstica a lo largo de su vida. Dicho de la OMS, pero que sabemos es bueno recordar. Todo eso puede afectar la salud mucho tiempo después de que haya ocurrido. En un estudio un poquito anterior, y recomiendo fuertemente esa publicación, muy sencilla, quizás muchos la conocen, si quedan 2 o 3 del auditorio que no la conocen, vale la pena nombrarlo, se buscan así, fácil acceso del año 2012, comprender y abordar la violencia contra las mujeres, hay varias publicaciones de distintos temas, creo que son 6, sencillas y contundentes, ¿sí? Ya deben haber leído en este rato. Hay algunas ahí que suenan más específicas a nuestra tarea como psiquiatras, creo que igual todas tienen que ver con el deterioro o con la afectación de la salud. En la misma publicación, ahora otro tema donde lo que me pareció interesante dejar escrito para que ustedes fueran viendo, es cómo lista la Organización Mundial de la Salud a la violencia sexual, ¿no? Dice que todos esos hechos que están ahí, matrimonios forzados son de otras regiones del mundo que nos resultan menos comunes a nosotros, son hechos de violencia sexual, ¿sí? Y menciona que en términos legislativos es así y está bastante claro, pero no está tan presente en nuestra cultura y en la formación que hemos recibido, que los hechos graves de violencia sexual, como la violación, es raro que sucedan siendo perpetradas por desconocidos. El adjetivo raro lo agrego yo de otras citas, y que existe aún dentro de las relaciones de pareja estables. Y los reportes de todas estas cuestiones. Uso esta información cotidianamente y no deja de resultarme inquietante cuando la vuelvo a nombrar. Entonces, algo que ella decía, y los 2 últimos que quiero mencionar, que exista legislación específica para aportar, que es uno de los terrenos donde yo trabajo, digamos, en interacción con otros, es que es necesario algún abordaje a esta cuestión. Las leyes no crean la realidad, pero las leyes aparecen a regular alguna situación social que resulta en algún sentido dañosa o conflictiva, ¿sí? Entonces, que exista legislación específica para ocuparse de la violencia contra las mujeres, quiere decir que la violencia contra las mujeres es otra manera de decir que es un fenómeno extenso. Lo segundo, está escrito ahí, siguiendo así de una manera muy acotada y espero que respetuosa la escritura de Rita Segato. Estas violencias, un concepto que ella maneja que a mí me parece muy interesante. Estas violencias, y pienso en el trabajo clínico y pienso en el consultorio, nos muestran que paralelamente con la existencia de un orden ciudadano, de un orden en el que todos somos pares, somos iguales, las mujeres y los varones votamos, tenemos derechos civiles muy parecidos, se supondría que por el mismo trabajo nos remuneran igual, esto sabemos que no es así, pero bueno, ahí entraríamos en el mundo de las desigualdades. Pero en una organización social presuntamente igual, la violencia por motivos de género pone en evidencia que hay un orden jerárquico, el nombre es patriarcado, pero prefería en la letra evitarlo, para evitar prefería evitarlo, que hace posible que haya un colectivo humano que entiende, que siente y que actúa
que es posible hacer estas cosas contra otros, ¿no? Es parte del repertorio de las conductas posibles. Eso es un orden jerárquico y desigual. El mundo es desigual en muchos sentidos, este no es el único. Ahí anotó otro concepto, acá la autora es una escritora y activista norteamericana que se llama Bell Hooks, una activista feminista y afroamericana, negra se nombra ella, que para ponerle nombre a las cosas plantea este concepto de la interseccionalidad, ¿no? Los médicos, las médicas, los psiquiatras, las psiquiatras, los psicoanalistas, pensar en la complejidad de diversos factores que se superponen es algo a lo que estamos acostumbrados, buenamente acostumbradas. La interseccionalidad, como nombre, viene de otro lugar, tiene que ver con cruzar las cuestiones de la desigualdad, poniendo en consideración no solo el género, sino también la raza y la clase social, ¿sí? Antes decía en nuestro consultorio, todas las mujeres migrantes están más expuestas a estas cuestiones, por ejemplo, o de minorías estigmatizadas por cuestiones raciales, esos están más expuestas a las violencias y a padecer podemos llamarlo en un sentido más general, algún padecimiento del campo de la salud mental o psicopatología clara y pura y dura. Entonces, además del fenómeno de la violencia que tiene que ver con la organización jerárquica, yo quería nombrar hoy otros ámbitos, tomando esta idea de la interseccionalidad, donde se construye la desigualdad, ¿no? Somos las mujeres quienes nos ocupamos mayoritariamente de las tareas de cuidado. El segundo dato es un dato de la Organización Mundial de la Salud, el 70% del personal sociosanitario en el mundo es femenino. Estos son datos de ONU Mujeres, calculados alrededor de la pandemia, donde también señalan, digamos, esa sección de la Organización de Naciones Unidas, señala esto último, ¿no? Que yo hasta que no lo leí, la verdad es que no lo había pensado. De cada 10 personas que se ocupaban de los cuidados sanitarios en la pandemia, 7 eran mujeres. Sin embargo, la provisión de equipos de protección personal nunca previó la necesidad de productos de higiene menstrual. La necesidad de productos de higiene menstrual y el gasto que provocan es otro de los modos de la desigualdad. Esto lo cuento la primera vez que lo escuché, a mí, que soy una señora grande ya, me resultó muy inquietante y me abrió a posibilidades de pensar, por eso lo comparto. Estos números ya sí son nuestros, lo que está puesto en el título es un viejo eslogan que escribió, no tan viejo, digamos, hace unos casi 30 años, Silvia Federici, una socióloga e historiadora italiana, feminista, esta idea que a veces se pinta en alguna pared, que dice que eso que nos contaron que era amor también es un trabajo no remunerado. Estos números, después al final está la cita, están construidos acá en Argentina desde el Ministerio de Economía, alrededor de la encuesta permanente de hogares y una encuesta particular que se hizo. 96 millones de horas de trabajo no remuneradas trabajamos, le digo a todas las mujeres que están aquí escuchando y me digo a mí, en las tareas del hogar y los cuidados. Y esto representa un porcentaje muy grande de una actividad que aporta a la economía. Estos números son números argentinos, que son muy parecidos a los números australianos, y son bastante, no tan iguales, parecidos a los números británicos. Están hechos los estudios, debe ser irrespetuoso decir con esos, y esos y esas economistas copiados, pero con los mismos formatos. No es original haberlo hecho acá, no que haya sucedido. Un 15% del Producto Bruto Interno como aporte a la economía son las tareas domésticas y de cuidado. Y ahí un número, ¿no? Un número puesto en septiembre del 2020. Entonces, la exposición a la violencia, entiendo, esto es una lectura que yo hago, la exposición a la violencia por motivos de género, sería una manera más correcta de llamarla, pero el tema que estamos hablando hoy sería la violencia contra las mujeres que provoca todo ese daño en la salud mental. Se puede comprender como una cuestión cultural derivada de esa organización jerárquica que yo nombraba, y también, y eso también se puede leer leyendo a Segato, que dice, la argamasa jerárquica sostiene, ¿no? Como eso que pega los ladrillos, sostiene las situaciones de violencia, y otra manera de comprender qué es lo que sostiene esas situaciones es la de la desigualdad.
las reivindicaciones, digamos, feministas. También quiero nombrar esto porque es en estos días hubo un cambio de legislación muy regresivo en relación con los derechos de las mujeres en Estados Unidos, no sé si escucharon en las noticias, pero las reivindicaciones de los colectivos de mujeres, en Estados Unidos pensando en Occidente, digamos, en sociedades bien capitalistas y tradicionales en algún sentido, han girado alrededor de estos temas, ¿no? Alrededor de la libertad en el uso del cuerpo, de la lucha contra la violencia del género y de la resolución de la desigualdad. Los psiquiatras, ¿qué podemos hacer con esto? Esta era una pregunta, esta imagen quedó de aquella vieja presentación en el capítulo, bueno, del año pasado, presentación del año pasado. Propuestas, posibilidades, qué mal nos hace pensar en términos de mujeres y varones, este es como el chiste del final, de moléculas o cultura, de pensar eso como modos de pensar el mundo que llevan una violencia, aportan una violencia inherente. Trabajar en distintos lugares, había más temprano preguntas sobre la pandemia y cómo estamos los psiquiatras. Me parece que sirve pensar con otros y en distintos lugares, involucrarnos en las cuestiones que tienen que ver con lo que pasa antes de que las personas se enfermen tan gravemente como la mayoría de las personas que nosotros conocemos. Pensar, como Silvina decía, las conductas también construyen cultura. Lo mismo se puede decir de otra manera, diciendo los humanos, los sujetos, las sujetas humanas, somos construidos por la subjetividad de la época y somos constructores de esto, de la subjetividad de la época, y los profesionales del campo de la salud tenemos un lugar de enunciación poderoso en relación con este tema, y evocando aquello de la interseccionalidad, pensar que necesitamos diseñar estrategias complejas para intervenir, ¿sí? Que una lectura, hablando de otro tema, Sebastián venía hablando de lo mismo, ¿no? Una lectura lineal, puntual, nos advirtió al inicio de su presentación que después se puso muy microscópica y precisa de la imposibilidad de pensar linealmente. Bueno, nada más, y un ratito de preguntas, ojalá, a ver si puedo sacar rápido esta presentación. Muchísimas gracias, Silvina, Laura. Gracias por estar, gracias por la charla. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Acá hay, a ver, una pregunta para Sebastián Cuquier, que dice si los menores con autismo y alta desregulación episódica motivada que no responden a control ambiental y farmacológico, ¿qué estudio sugeriría? Si algún esquema farmacológico que le haya resultado. A ver si entendí bien, ¿era conductas agresivas el síntoma que preguntó? Sí. No, autismo en general. Conductas autistas, del espectro autista. Ok, creo que entendí la pregunta. Se refiere a estudios, si hay algún estudio que hacer que pueda ayudar al abordaje o permitir comprender mejor. No, digamos, un poco lo que dije, descartar causas, por supuesto, médicas, sobre todo en los chicos o adultos sin lenguaje o con poco lenguaje funcional. Muchas veces se pasan por alto que cosas muy frecuentes que lo ves todos los días en la clínica, que termina siendo malestar estomacal, acidez, dolores de cabeza, dolores en lesiones que no se habían visto de golpes. O sea que, por supuesto, una evaluación clínica, pero también un recorrido de las circunstancias en las cuales empezó la conducta disruptiva para tratar de descubrir otras causas que no tengan que ver con simplemente una labilidad o un cambio en la conducta por otras causas, ¿no? Creo que después de evaluación, por supuesto evaluaciones que tengan que ver con laboratorio o evaluaciones por especialistas, va a depender un poco de que cada situación lo amerite, pero no hay algo general que se pide de rutina para descartar, salvo esto que les decía, causas médicas que pueden estar involucradas, que uno las sospecha muchas veces porque tienen un comienzo abrupto, entonces, y no se puede encontrar ninguna causa ambiental que lo pueda haber desencadenado.
No sé si te contesté. Sí, acá a la doctora que preguntó. Yo creo que sí. Pregunta a Laura Sobredo. ¿Cómo se explorarían en las entrevistas clínicas estas condiciones que afectan a las mujeres? Bueno, lo primero que yo nombraría es, que pienso en el recorrido que yo necesité, ¿no? La primera cuestión es que manejemos como alguna conciencia de esto, ¿no? Es difícil que encontremos en la exploración clínica algo que no presumimos que existe, ¿sí? En general yo no le pregunto a mis pacientes, a menos que lo nombren, el signo del zodíaco, porque no es parte de mi exploración. Entonces, primero eso, ¿no? Conocer la extensión de la violencia contra las mujeres, de la violencia doméstica, de esa violencia pequeña, insisto, larvada, extensa en el tiempo, más relacionada con los trastornos del ánimo, las modalidades de la violencia sexual más relacionadas con los trastornos de ansiedad, con el estrés postraumático fundamentalmente, pero no solamente, y entonces ir a encontrar en esas historias, y los modos en que todos funcionamos en ese mundo desigual, ¿no? Me parece que la primera advertencia es una advertencia propia de conocer. Y después esto, una cuestión epidemiológica, digamos, ¿no? Si una de cada 4 mujeres, bueno, una de cada 4 mujeres en nuestro consultorio ha padecido estas cosas, no conocemos un recorte así. Las primeras veces que me acerqué a estas cuestiones me di cuenta, y era un momento en que mi trabajo clínico era mucho más extenso que ahora, que yo pensé que no había en mi consultorio personas a las que les pasaba esto sencillamente porque no lo había explorado. Y porque se pone bastante estigma sobre la posibilidad de nombrar esto. La violencia sexual por las cuestiones del pudor y la vergüenza, sin duda, y la violencia doméstica también. Gracias, Laura. Silvina, ¿cuál es el rol de los neuroesteroides en el tratamiento de la depresión puerperal? Hola, gracias Miriam. Y yo justamente mencionaba eso, no me quise extender porque me parecía que era para otra presentación, pero bueno, justamente la brexanolona se aprobó, es un análogo de la alopregnanolona y aparentemente, bueno, hay trabajos que demuestran su eficacia en la depresión puerperal y con un efecto como bastante rápido en casos de depresión bastante severa. No es es un medicamento muy caro que tiene que indicarse en un setting específico porque se usa intravenoso y tiene efectos adversos que son peligrosos, como el desvanecimiento, pero me parece como que se está desarrollando otro ahora que es por vía oral y que seguramente va a tener mejor tolerancia y que va a implicar que no tenga que internarse la mujer. Así que en realidad esta línea GABAérgica de la depresión se ha estudiado específicamente en estas pacientes con buenos resultados. Así que el lugar pareciera ser un buen lugar para el uso de estos medicamentos. Acá pregunta Mariano Castelli, agradece la presentación y pregunta para Laura y Silvina, ¿cómo han visto la situación de violencia doméstica durante el periodo de mayor aislamiento en la pandemia? Y aclara que la pregunta va en relación a una campaña que apareció en redes de un método de aviso para las mujeres en situación de violencia doméstica en videollamadas tipo Zoom. ¿Contestás vos, Lau? Sí, ya está habiendo, digamos, reportes importantes del aumento de los hechos graves de violencia doméstica en todo el mundo durante el aislamiento. Un poco, sé que es simplificar esto que yo estaba diciendo, pero sencillamente en ese modo de tener que estar encerrada en la misma casa que quien ejerce la violencia sin posibilidad de circular. Los estados, el Estado nacional en Argentina y los estados provinciales propusieron medidas, ¿no? Parecidas a cómo habilitar más sencillamente y cómo difundir la existencia de las líneas de ayuda. Ahí tenemos una pregunta, me parece particularmente en nuestro país, alrededor de la aparición de la existencia del Ministerio de las Mujeres y la ampliación de los recursos que se dotaron a la línea 144,
y hasta el año 2019 tenía 7 operadores que funcionaban durante 12 horas por día, y en el inicio de pandemia empezó a funcionar 24 horas por día con entre 30 y 40 personas que atienden el teléfono. Entonces ahí hay una pregunta de si hubo una oferta y una posibilidad de recibir, ¿sí? O si hubo una voluntad de las mujeres de comunicar esto y de encontrarse en situaciones más extremas. Esto también es cierto, pero sin duda esas situaciones intrafamiliares han empeorado y fundamentalmente en relación con las situaciones que tienen graves desenlaces, ¿no? La violencia doméstica, como decía yo antes, es una situación crónica y larvada que una vez cada tanto se cobra una vida, ¿no? Y que muchas veces cada tanto produce hechos graves de violencia sexual. Así que sí, peor en pandemia, justo para nosotros esa apertura de la posibilidad de contacto y de denuncia. Sí, se habilitaron líneas de WhatsApp, es muy difícil hablar por teléfono y decir estas cosas. A veces un mensaje de WhatsApp es más sencillo. Sí. Yo quería agregar algo a lo que decía Lauri, que había dicho previamente, que me parece que es el lugar para nosotros como psiquiatras, que es tenerlo en mente, ¿no? Porque, digamos, hace unos años, no tantos años, esto estaba muchísimo más invisibilizado y no se podía ni enunciar. Digamos, yo recuerdo hace unos años en el servicio en el que yo trabajo, que hacemos una encuesta, habitualmente hacemos una base de datos y esto no estaba ni preguntado. Y cuando decidimos empezar a preguntarlo, tuvimos como la primera resistencia entre nosotros mismos los profesionales. Como si esto no era algo para preguntar, en qué momento preguntar, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que la resistencia era nuestra, me incluyo, digamos, como parte del grupo de profesionales, ¿no? Y me parece que eso es un trabajo que se viene haciendo y que, bueno, obviamente la sociedad no es la misma ahora que hace, pongámosle, 10 años, ¿no? Pero bueno, es un trabajo como continuo el de pensar que estas cosas pasan y que muchas veces a las mujeres les da mucha vergüenza poder decirlo, entonces hay que habilitar como el lugar para poder escucharlo, creo, ¿no? Acá hay otra pregunta para ustedes, chicas. Acá pregunta una doctora si en caso de depresión resistente asociada a otras enfermedades autoinmunes, ¿es necesario recurrir a algún estudio en especial en una mujer de 55 años posmenopáusica? Yo ahí creo que es el caso un caso de depresión resistente, y me parece que va por ese lado, como en cualquier depresión resistente, que hay que empezar a descartar muchas cosas, digamos. Primero, si es una resistencia verdadera o es una pseudo resistencia por falta de adherencia a la medicación o por ineficacia de la medicación, y además descartar las cuestiones orgánicas siempre, ¿no? No sé, Lau, si querés agregar algo. No, pensaba exactamente las mismas cosas, en como en lo complejo del diagnóstico de depresión resistente. Como siempre, primero en esa revisión, a ver dónde quedó la resistencia. Y después igual que siempre, digamos. No lo pensaría distinto por la coexistencia con una enfermedad autoinmune. No. Bien. Bueno, no hay más preguntas, así que vamos a cerrar el espacio de preguntas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por venir. Cerramos el evento invitándolos a participar de nuestro workshop hospitalario a cargo de Mariel y Martín Greco el 21 de julio a las 19:30 y a nuestra segunda jornada de Fundopsi de este año, el día 22 de octubre, en forma presencial en el complejo La Plaza, como siempre. Agradecemos el apoyo de En Patagonia, que nos acompaña tanto, y agradecemos el apoyo de Temis, Lostaló, Baliarda, Casasco y Glaxo, que nos hace posible seguir haciendo 31 años esta jornada gratuita para los asistentes. Muchas gracias de nuevo
a Lili, a Mariel y a nuestros 3 invitados, Sebastián, Silvina y Laura, por haber estado y por las excelentes exposiciones. Cariños a todos. Gracias. Gracias, adiós. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación.